Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Aries, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, Aries, muchísimas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias, Aries, ¿vale? Hubo un comentario de un seguidor que puso, no sé si era seguidor o seguidora, y puso: Aries ahora está facturando. Me gustó, sinceramente. No dije nada, pero me gustó. Y es la verdad, Aries. Es la verdad. Gracias a ustedes, pues yo estoy comiendo. Es la verdad, mi querido Aries. Muchísimas gracias por tu apoyo. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Salió una carta. Vamos a hacer caso. No sé por qué veo imágenes de leones. Parece como que estuvieras lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Pero también los leones marcan su territorio. A lo mejor hay personas que están marcando su territorio. Hay mucha fuerza, mucho conflicto. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del colgado, mi querido Aries, que representa lo que es al signo de Libra. Pero al margen del signo, aquí hay un mensaje. Si tú te fijas, Aries, hay un personaje, como si fuera lo que es un faraón, está intentando como dominar, como se dice, a su súbdito. Aquí arriba de la cabeza de este faraón hay un loro o un papagayo, como quieras llamarlo. La carta de colgado, cariño, quizás tú en estos momentos te preguntas y dices: ¿qué es lo que yo he hecho mal? ¿Por qué esta persona actúa así conmigo? ¿Por qué siento como que todo el mundo está lo que es en mi contra? ¿Por qué cada vez que yo quiero relacionarme con las personas, siempre las cosas terminan mal? Tenemos lo que es la carta del colgado. Para muchos de ustedes puede ser casualidad, porque muchas veces atraemos lo que estamos vibrando. Si tú de repente estás saliendo de un lugar tormentoso, una historia tormentosa, es importante darte un tiempo para sanar, encontrarte contigo mismo, Aries. Porque si tú automáticamente sales de una situación negativa y quieres empezar otra historia, si tú no has sanado, lamentablemente esa mala energía va a afectar a tu relación actual o al contacto que tú tengas con los demás. Por eso es importante hacerse lo que es una limpia. Y es muy sencillo, lo vas a encontrar en mi canal. La limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, y si no, abraza un árbol con las manos abiertas, sin guantes, sin nada, abraza un árbol. O busca lo que es un terreno donde haya tierra, vida, jardín, con las manos abiertas, ponlo lo que es en el suelo para que descargue toda esa mala vibra, Aries. Para otro grupo de ustedes, mi querido Aries, tú no has hecho nada malo, corazón, nada malo. Lo que pasa aquí, recuerda que los pájaros, en un sueño o en las cartas, representa chisme. ¿Has escuchado esa frase cuando dicen: un pajarito me contó algo? Representa chismes, representa malos comentarios. Hay muchas personas que lamentablemente no te quieren y posiblemente buscan el mínimo error de ustedes para empezar a cuchichear, para empezar a murmurar, para sacar lo peor de ustedes, mi querido Aries. Y quizá por eso tú te enfadas con una persona. Quizás por eso tú discutes mucho con una persona, Aries. Esto puede ser que a lo mejor
hay una persona que se ha obsesionado con ustedes, hay una persona que no quiere que tú seas feliz con alguien, hay una persona, cariño, que todo lo que tú haces lo apesta. Te recomiendo, mi querido Aries, que te alejes de ese grupo de personas. O simplemente, corazón, tú eres una persona con carácter fuerte. Habla con él o con ella. Mira, ¿por qué te estás portando así? Necesito que me des claridad, porque no te entiendo. No te entiendo. Si ya no quieres saber nada de mí, si te apesta mi presencia, dímelo. Dímelo. Pero tú tienes, cariño, que poner las cartas sobre la mesa para que se den cuenta que no están tratando con cualquier persona. Están tratando contigo, Aries. Contigo. Porque siento que hay un personaje, sea hombre, sea mujer, que siempre quiere como tener el control de la situación, como que quiere manipular la situación, como que piensa que puede controlarte, mi querido Aries. No te conoce, corazón. Tú puedes ser una persona muy pacífica, puedes ser una persona muy alegre, una persona que te gusta relacionarte con los demás. Te encanta la fiesta, te encanta estar en compañía con tu entorno, con tu gente, con los tuyos, la cual no tiene por qué ser nada de malo. Pero eso no quiere decir, cariño, que tú no seas una persona inteligente, que tú no seas una persona con carácter. Que no te provoquen, Aries. Que no te provoquen, porque el día que tú saques tu verdadero yo, ellos van a temblar. Que no te provoquen. En estos momentos, es como que tú quieres llevar la fiesta en paz. Es como que me dice Richard, necesito llevar la fiesta en paz. No quiero que mi familia pase un mal momento. No quiero hacer daño a esta persona. Prefiero simplemente callar. Prefiero agachar la cabeza. Pero Aries, todo tiene un límite. A veces en la vida, algunas personas hay que hacerles un alto. Porque aquí veo que existen personas que se están abusando de tu buen corazón, Aries. Vamos a ver signos, aparte de Libra. Me sale Virgo, Capricornio, cierras con un Sagitario o Acuario. Vamos a ver iniciales. Iniciales, mi querido Aries. Vamos a ver. Iniciales. La letra Z, la letra N, la letra H. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Aries. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 9 de pentáculos o la carta del 9 de oros. Vale. Quiero que te fijes bien en esta carta, cariño. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que tiene lo que es una postura buena, sinceramente. Tiene un vestido también precioso, un color vivo. Pero si tú eres observador o observadora, te vas a dar cuenta que este personaje, sea hombre o sea mujer, está calva y está rodeado de cuervos. Y al fondo hay como un palacio y parece que se aproxima a lo que es un gran incendio, Aries. Vale. La carta del 9 de pentáculos o 9 de oro representa todo lo que está relacionado con tus sueños, con tus proyectos. Todo lo que está relacionado con la parte material, Aries. Muchos de ustedes, Aries, tienen, como se dice, esa habilidad de hacer dinero. Tienes esa inteligencia. Pero por algún motivo, muchos de ustedes en estos momentos es como que te preocupa más posiblemente fracasar en los proyectos, en los sueños,
Muchos de ustedes están teniendo problemas económicos, Aries. Y esto te está martirizando constantemente tu cabecita. Te está poniendo nervioso y nerviosa, mi querido Aries. Algunos de ustedes piensan que ya no hay solución para esto. Porque si te das cuenta, el fuego, aquí al costado hay una ventanita que hay mucha luz. Da a entender como que el fuego ya está llegando en tu casa, ya está afectando tu relación, tu vida personal, tu entorno. Muchos de ustedes. Pero si tú te das cuenta, esta mujer, cariño, es cierto que está calva, pero es porque piensa mucho y no busca soluciones. Mira, esta carta te está recordando, cariño, que si tú quieres, puedes ser la persona más rica del mundo, pero por algún motivo tú estás perdiendo tu confianza. Tienes que recuperar tu confianza. Eres una persona inteligente, eres una persona bella, bello, mi querido Aries. ¿Por qué pierdes tu confianza? ¿Por qué piensas que tu situación económica no va a mejorar? ¿Por qué lo piensas, Aries? Te recomiendo, corazón, que te recuperes. Busca alternativas para tener otro ingreso, para que mejore lo que es tu economía. Pero no estés en esa situación diciendo, ya no puedo más. Si tú tienes por ahí 5 soles, 5 dólares, 5 euros, cariño, es cierto que aquí en Europa hay muchas leyes que no podrías vender por la calle, pero estoy seguro que en Latinoamérica, en Estados Unidos sí, pero aquí en Europa, cariño, tus vecinos, pones a hacer, yo qué sé, canchitas, ¿no? Palomitas de maíz o manzana con dulce, y vas y tocas puertas. Mira, estoy haciendo estas manzanas acarameladas porque necesito cubrir un gasto. ¿Me puedes apoyar? Y cada semana voy a intentar a ver si me puedes apoyar en esto. Tocas puertas, ya está. Pero si tú te quedas en tu casa lamentándote, no tengo dinero, no sé qué hacer, todo mi mundo es un desastre, voy a perder la casa, voy a perder el alquiler, no vas a lograr nada, Aries. Tienes que poner tu actitud, ponte las pilas, deja de estar pensando constantemente que tu vida ya es un fracaso, porque no es un fracaso, Aries. Deja de estar rodeándote de personas que te dicen que tú no vales, porque tú vales, y mucho. Pero algo está pasando en tu entorno, cariño. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Yo siento que tú te puedes recuperar. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Aries. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción 2, la carta de la rueda es un sí, Capricornio. El tarot del anillo. Vamos a ver, corazón, ¿qué te quiere decir el tarot del anillo? Aries. Esta carta. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz, una carta de deseo, una carta de admiración. Y al costado, cariño, la carta del 10 de pentáculos. Hay una frase que dice, uno nunca es profeta en su propia tierra. Y mira, para muestra un botón, yo estoy lo que es en Barcelona, pero yo soy de Perú. Mira, corazón, yo siento que tú no eres consciente que muchas personas en tu entorno y muchas personas que están fuera quisieran ser como tú, Aries. Porque esta carta es una carta de admiración, es una carta de belleza, es una carta de seducción. Y aquí la carta del 10 de pentáculos
que nos hablan el éxito, que nos hablan el destino. Muchas personas, mi querido Aries, quisieran tener tu suerte. Aunque tú de repente en este momento me digas, Richard, no tengo ni dónde caerme muerta o muerto, pero no es así. Tú te estás poniendo una barrera. Todo está en tu mente, Aries. Tú puedes llegar lejos, tú puedes conquistar a la mujer que quieras, al hombre que quieras. Tú puedes volver a reconstruir otra vez tu hogar. Pero tienes que creer en ti. Recupera tu autoestima. Valórate más, mi querido Aries. Quiérete más. Respétate más. Tú no eres consciente de lo que tú causas en tu entorno. Quizá de repente por eso muchas personas tratan de minimizar tu energía. Porque saben que tú tienes potencial. La envidia, Aries. La envidia. Reconoce, corazón, que esas personas que te dicen que tú no vales, que esas personas que te dicen que tú no vas a encontrar otro amor, otra pareja, esas personas, cariño, quieren ser como tú. Quieren minimizarte, pero no van a poder contigo, cariño. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, el número 43 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. La palabra es ego, miedo. Todo lo que yo te he dicho en esta lectura, te lo resume aquí. Si te das cuenta, detrás parece un rostro, parece lo que es como un fantasma. Tienes miedo, cariño, al fracaso. Piensas como que todo el mundo te va a pagar mal. Y no es así, cariño. Date una oportunidad. Deja de estar pensando en lo que te pasó. Deja de estar atrayendo mala energía, mala vibra. Date una oportunidad, Aries. Y si fracasas, mi querido Aries, lo vuelves a intentar otra vez. Por eso que te dice ego y miedo. Tienes miedo a ser señalado. Tienes miedo a ser juzgado. Y esto también puede ser con tus relaciones. A lo mejor me dice Richard, a lo mejor mi familia no acepta a mi pareja, a mí me gusta mi entorno. Corazón, hagas bien o hagas mal, siempre te van a juzgar, pero tú tienes que ser tú mismo, tú tienes que vivir tu propia vida. Tienes que vivir tu propia vida, mi querido Aries. Las características, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Tenemos lo que es la carta de la torre. Algunos de ustedes posiblemente están lidiando con personas que están pasando por un divorcio o se han separado. Pueden ser elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo o personas que tienen hijos, Aries, ¿vale? Mira, justo ahora sale el sol. ¿Quién entiende este clima? Nadie lo entiende. La carta del 8 de espadas. Necesitas claridad, necesitas que te dé una respuesta una persona de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Pero esta carta me dice, todavía está luchando con sus miedos, con sus inseguridades. Aries, todavía. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, cabello negro, natural o pintado. No supera los 30 años, ¿vale? Pero tú toma el mensaje que mejor suene para ustedes. A lo mejor es una persona mayor, Aries, pero tú toma el mensaje. Todavía no está preparado o preparada, pero lo piensa. Paciencia. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Tú eres un diamante bruto, corazón, y no te das cuenta que con un poco de pulido puedes llegar muy lejos. Te quiero, cariño. Hasta la vida y sé feliz. Gracias por tu apoyo.